Macario Schettino es ingeniero químico y de sistemas. Es maestro en economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica y doctor en administración, candidato a doctorado en historia por la Universidad Iberoamericana. Es analista político y económico, articulista, autor, conferencista y comentarista de radio y televisión. Es profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. En el gobierno del Distrito Federal y Ciudad de México se desempeñó como coordinador de planeación. Ha sido asesor de organismos públicos, privados y sociales. Es columnista del periódico El Financiero y antes participó en los diarios Milenio y El Universal. Es conductor del programa Dinero y Poder, que se transmite en este canal y participa en otros programas de televisión y otras empresas. También es analista en MBS Radio. Ha publicado 15 libros, los más recientes son 100 años de confusión y Economía en un día. Juan Carlos Schettino, gracias por estar aquí con nosotros en Línea Directa. La verdad, pues después de trabajar juntos tantos años, hacer esta entrevista es para mí un verdadero honor. Macario, dime, ¿cómo es que un ingeniero químico termina haciendo análisis político, económico, dando conferencias, asesorando partidos? Bueno, primero el honor es mío. Esta pregunta creo que es la que más me hacen. Siempre me preguntan por qué un ingeniero químico acaba haciendo estas otras cosas. Yo siempre quise estudiar las dos áreas, la técnica y la social, y pensé que la mejor secuencia era esa, empezar como ingeniero y después moverme a la parte social. Lo contrario es poco frecuente. Entonces, por eso estudié la carrera de ingeniería química, trabajé un tiempo en ello y después empecé a estudiar economía, y con esto pues ya me fui dedicando más a temas sociales. Pues como decías ahorita en la semblanza, pues he estado estudiando muchas cosas distintas, entonces pues eso me permite, creo yo, tener una perspectiva más amplia, probablemente menos profunda en algunas cosas, pero creo que la amplitud pues tiene sus ventajas. Macario, cuando uno empieza o empezaba en este tema de la sociedad y la política mexicana en esos tiempos, parecía que la posibilidad de transformar el país iba por el terreno de la izquierda. La formación incluso que se daba era una formación ligada a teóricos o marxistas o ligados a toda una tendencia, digamos, de cuestionamiento del capitalismo y de la necesidad de subordinarlo o de hacerlo a un lado y encontrar una alternativa diferente. Tú pasaste por este carril y terminaste convencido finalmente de que esto con lo que te formaste no funcionaba. Sí, yo no recibí esta educación marxista en la cuestión económica, pero sí una visión de la teoría de la dependencia, de una posición más que keynesiana, incluso dura, con mucha presencia del Estado, y precisamente pues así empecé a trabajar en cuestión económica. Participé en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, y poco antes de eso, a petición del mismo Cárdenas, fui el asesor económico principal del presidente del PRD, que en ese entonces era Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pues entrando al gobierno de Cárdenas, pues entendí que algo no estaba bien. El primer día de trabajo, lo que yo vi en el Palacio Gobierno de la ciudad es a muchísimas personas peleándose, oficinas, secretarias, autos, choferes, y fue algo que me sorprendió, y fui a ver al ingeniero Cárdenas y le pregunté, oiga, pues esto parece la piñata sandinista, y me dijo, tenles paciencia, llevan mucho tiempo fuera. Y esto me hizo reflexionar mucho, o lo que yo había creído era erróneo, o lo que yo estaba viendo no existía. Y como esto último, pues seguramente ahí estaba, me hizo replantear lo que yo sabía, y esto es lo que me llevó eventualmente a escribir este libro, 100 años de confusión, que es mi percepción de lo que ocurre durante el siglo XX en México, y el título viene de ahí. Vivimos confundidos, engañados todo el siglo XX, pensando que estábamos construyendo una alternativa al desarrollo capitalista o al desarrollo de los países industrializados, cuando en realidad lo que tuvimos fue un sistema autoritario, simplemente con una ideología que fue convenciendo a los mexicanos de que eso era un mejor camino, y los mantuvo pobres durante todo el siglo XX, y bueno, pues para nuestra desgracia, hoy regresa al poder. Ahora estamos ante una circunstancia importante en términos, por supuesto, políticos, pero
también para poder entender qué está pasando, qué pasó durante todos estos años, mencionas tú esta vertiente académica. Tú has estado durante todos estos años también ligado al tema de la educación, has estado impartiendo clases en distintas instituciones, Tecnológico de Monterrey ya en los últimos años. Y el tema de educación es un tema que nos llevó también a esta posibilidad, por un lado, de continuar en una misma tendencia o de generar un tipo de ruptura. ¿Tú ves algún cambio a nivel de universidades públicas o privadas, que pudiesen generar este tipo de transformación? El sistema educativo mexicano se construyó para igualar a los mexicanos y la única forma de igualar en la educación es igualar hacia abajo, no hay otra forma. Desde el famoso grito de Guadalajara de Plutarco Elías Calles y la forma como construyó Cárdenas este sistema educativo, la idea era que todo el mundo saliera igual. Parte de esa igualdad era adoctrinar en una serie de creencias que llamamos genéricamente el nacionalismo revolucionario, aprender que la revolución era el gran momento de México y que todo mundo tenía que creer en ella y por lo tanto respetar a los gobiernos que salían de esa revolución, y por otro lado prepararnos para hacer piezas de recambio en una industria que esperaban construir. Estoy hablando de los años 30. El asunto es que nunca cambia. En los años 70, cuando Luis Echeverría quiere replicar el gobierno de Cárdenas, pues fortalece esta idea de una educación igualitaria, no se logra romper, y al día de hoy esto es uno de los elementos que más le cuestan a México. En el promedio, los jóvenes mexicanos son los segundos mejores de América Latina. En el número de jóvenes en nivel de excelencia somos los peores de América Latina. Entonces el sistema funciona muy bien y nos permite pues ensamblar autos, ensamblar aviones, televisiones, pero no nos permite inventar ninguna de esas cosas. Entonces México puede ser un país pues de medio pelo, bastante razonable, con salarios pues de ese nivel, pero no podemos ser un país desarrollado con ese capital humano. Hay universidades en México que compiten realmente con los primeros lugares en el mundo, sí, pero son pocas, no pueden procesar a una cantidad muy grande de alumnos ni generar una gran cantidad de investigación porque los recursos no alcanzan para todo. Entonces, pues ese es uno de los elementos que México debería resolver, pero aparentemente no vamos para allá. Estamos platicando con Macario Schettino aquí en Línea Directa. Macario, junto con tu preparación académica, entraste también en los medios, como me sucedió a mí, por supuesto. Y uno empezó a ver hace 10, 15 años más que el tema de entrar en los medios y expresar ideas, conceptos, traía consigo primero un enfrentamiento contra el poder establecido, luego acercamientos del poder hacia uno porque creen que la gente lo escucha a uno y le hace caso, el tema de escribir en favor o en contra de una posición, y eso lo va uno acomodando. Hay quien me decía en otras entrevistas de gente que pues, es escritor o que le gusta hacer comedia, que finalmente el entrar a los medios era la forma de ganarse la vida, pero que no era lo que querían hacer. Yo empecé a escribir en 93 en El Financiero en aquel entonces y después empezaron a sucederse distintas oportunidades. Fui invitado a la radio por José Gutiérrez Vivó hace muchísimos años, en 95, gracias a un libro que escribí que se llamó El costo del miedo, acerca de la crisis de 1994, que yo había estado anunciando en los artículos en El Financiero, porque pues los datos que yo veía me permitían pensar que vendría una crisis, cosa que pues prácticamente nadie más vio en aquel momento, porque no había información como la hay hoy. Claro. En aquel entonces, para conseguir información económica, pues había que ir a la tienda del INEGI o había que ir al Banco de México y comprar los libritos y luego ponerse a hacer las cuentas. Ahora ya le pica un botón y sale todo. Entonces, bueno, eso fue lo que me permitió entrar a los medios. A mí me gusta mucho escribir.
creo que no lo hago tan mal. En muchos de mis alumnos, cuando después me leen en el periódico o leen algún libro, dicen que se imaginan de inmediato que estoy ahí enfrente de ellos porque escribo de manera muy parecida a cómo hablo. Entonces, esto me facilita el proceso y, bueno, pues sí es una fuente de ingresos importante también que complementa, pero pues a mí esa parte sí me gusta, se me complica más los medios audiovisuales, radio y televisión, porque son muy inmediatos, tiene uno que responder a bote pronto en muchas ocasiones y la probabilidad de decir tonterías crece mucho. Entonces, por eso prefiero escribir, porque me da más tiempo de pensar, pero pues en general yo creo que yo nací para esto, para ser maestro, para explicar cosas. Creo que tengo la facilidad de juntar información, traducirla de forma accesible y presentarla, y pues eso es lo que hago en todo lo que me dedico, desde las clases hasta las conferencias, pasando por los medios, todo es ser maestro. Ahora, Macario, en ese sentido, la idea es muy clara. Hay que alejarse ciertamente de dogmatismos y también tener la capacidad de aceptar que uno se equivoca. Y eso es muy difícil en este ámbito, tanto en el ámbito académico, de pararse frente a un alumno y decirle, tiene usted razón, yo me equivoqué, o esto que dije es erróneo, esto no funcionó en ese momento, etcétera, etcétera, o decirlo en los medios específicamente. Y esto porque te resta credibilidad, dicen algunos, pero esto forma parte también de lo que uno, como honestidad intelectual y como capacidad de, pues, de simplemente enfrentarse a una realidad donde no hay gente infalible, ¿no? Y uno tendría que responder en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que tienes toda la razón. A los seres humanos nos cuesta muchísimo trabajo aceptar que nos equivocamos. Sin embargo, en lo que nos dedicamos, esto es perfectamente normal. No puede uno tener toda la información o a veces no la puede uno analizar adecuadamente o simplemente se ataruga uno, es perfectamente normal. Y lo que hay que hacer pues es reconocer y corregir lo más pronto posible, y para evitar que eso ocurra es muy importante estar obteniendo información de fuentes que se contrapongan. Si uno nada más lee o escucha una cierta forma de pensar, pues va uno a empezar a caer en esta posibilidad de equivocarse más fácilmente que si está uno viendo de distintas áreas. Entonces, pues sí, es algo que hay que hacer. Estudiando el doctorado, un maestro decía que pues una de las virtudes de tener un doctorado es que uno podía decir no sé y todo el mundo quedaba asombrado porque decía, hombre, si no sabes, porque ha de ser muy difícil. Lo mismo pasa con me equivoqué. Si uno ya construyó algo y dice me equivoqué, todo el mundo dice, ah, mira, este güey reconoce sus errores. No es lo mismo pues que estarse equivocando con toda frecuencia, luego no reconocer o ponerse agresivo. Entonces, pues sí, esa es la forma, ¿no? Ahora, esto está ligado a también un tipo de formación en donde la militancia política tiene que estar separada, Macario. O sea, vemos también a muchos que tienen, pues, muchos académicos e incluso colegas de radio, televisión, que tienen, pues, una militancia importante, que la manejan como tal y que, pues, la tratan de trasladar inmediatamente a sus comentarios. Sí, yo creo que eso no es una buena idea. Yo sí fui militante de un partido político, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el de Berto Castillo, entre 1984 y 1987, que desapareció el partido y pues, yo ya no me afilié a lo que siguió. Y desde entonces, pues he auxiliado a personas que militan en distintos partidos políticos, con quienes comparto ideas, con quienes creo que hay una forma similar de ver algunos problemas en el mundo, pero no desde una perspectiva militante, es decir, no formo parte de su partido político y por lo tanto no tengo que aceptar todas las decisiones que toman o todas las cuestiones que anuncian. Esto fue lo que ocurrió precisamente cuando colaboré con López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas
y después cuando colaboré con Josefina Vázquez Mota un tiempo antes de que fuera formalmente candidata de Acción Nacional. Estos son acercamientos, pero no es militancia, de manera que no me costaba ningún trabajo decir, pues en esto se equivoca la persona a quien yo estoy ayudando en otras cosas. Pero sí, algunos otros colegas sí pues, le agarran mucho más cariño al asunto. Y cuando esto sucede, tanto el periodismo como por supuesto la academia se convierte pues básicamente en un panfleto, ¿no? Así es. Así es, Sí, así sin es lugar a dudas. generalmente como funciona y se aleja uno de la posibilidad de cuestionamiento. Incluso pues los hemos visto llegar al poder a través de estos instrumentos, ¿no? Efectivamente, y creo que eso no es una buena forma de hacer lo que hacemos, que el objetivo principal de lo que hacemos es lo que decía yo hace ratito, el ser maestro, el juntar información, traducirla y trasladarla a otras personas. Si uno lo hace con un sesgo que tiene que ver con convencerlos de que mi idea política es la correcta, pues creo que las cosas no funcionan bien. Estamos platicando con Macario Schettino aquí en Línea Directa. Macario, este país pasó finalmente de 12 años de cambios, 18 años diríamos de cambios, 12 panistas, 6 priistas, en donde pues intentaron transformar este México que tú planteas en 100 años de confusión. Unos lo lograron, otros no. Sin embargo, la mayoría de la población dijo el pasado 2 de julio que había que dar marcha atrás o cambiar por lo menos la percepción y la realidad que vivimos, ¿no? Sí, México es un país, forma parte de América Latina, que tiene una historia muy particular, que nos ha mantenido, yo diría, en la Edad Media durante muchísimo tiempo. No podemos salir de ahí. Lo hemos intentado en México en 3 ocasiones. Las reformas borbónicas a fines del siglo XVIII trataron de modernizar el imperio español y el resultado fue el hundimiento de ese imperio y la independencia de México, y ahí se acabó el experimento. El segundo intento de modernización es el de los liberales mexicanos, Juárez, Díaz, que intentan construir un país moderno y que terminan la Revolución Mexicana y otra vez de regreso. Este último intento de modernizar a México, las reformas estructurales que empiezan con Carlos Salinas, terminan con Enrique Peña, también fracasa y otra vez nos regresamos. La razón para mí es más o menos sencilla. Construimos a este país en 250, 300 años de virreinato, de los cuales no sabemos casi nada. Me refiero a no sabemos la mayoría, hay expertos que se dedican a ello, pero si recordamos lo que aprendíamos en la escuela, el virreinato no existe. Estábamos leyendo historia en el libro de texto y pasábamos en una página de La Noche Triste y que le estaban quemando los pies a Cuauhtémoc, dabas la vuelta a la página y estaba Miguel Hidalgo. Y los 250 o 300 años en medio no existían. Y en esos años construimos este país, todas las tradiciones de México, el Día de Muertos, los charros, lo que uno quiera, se construyó en ese tiempo. Y la forma de pensar de los mexicanos también. Y eso es lo que no quieren romper. Y cada vez que lo intentamos, por no intentarlo con la suficiente fuerza, regresa. Y regresó con la revolución y regresa ahora con el triunfo de Morena, que no es otra cosa que regresar a esa estructura del virreinato, que tenía un gran jefe que dictaba todo, tenía un objetivo de largo plazo, una visión teleológica, como dicen los expertos. La sociedad se organizaba de forma orgánica, perdón por la redundancia. Pues es lo mismo que estamos haciendo alrededor ahora de Morena y de López Obrador, y a mí me da mucha tristeza, porque yo pensé que este esfuerzo de los últimos 25 años realmente nos iba a colocar en posibilidad de hacer de México un país moderno. Eso no va a pasar. El tema de la democracia mexicana, la transición mexicana a la democracia que decíamos, esto fue parte durante 50 años, y le pone 68 a 2018 y este 2019. ¿Estaríamos pensando en que finalmente la transición democrática y la democratización del país chocaron contra esa percepción y al final del camino la gente dijo, no, regresemos al orden previo, al orden establecido, porque es más seguro, más efectivo, menos riesgoso?
Eso es lo que yo creo que ocurre. Si nos fijamos, los votos de López Obrador en las 3 elecciones que participó provienen en su gran mayoría de un mismo espacio, el sur de México, que es el espacio del virreinato, precisamente. Ahí fue donde existió y ahí es donde esas tradiciones se han mantenido durante todo este tiempo. Son 16 millones de votos que tuvo en 2006, en 2012 y en 2018. A esos 16 millones le suma otra cantidad, casi igual, 14 millones de votos más, de otras personas que tenían miedo y que pensaban que vivíamos en el peor momento de la historia porque el sistema de redes sociales logró convencerlos de eso, y al final un grupo de priistas que estaban en la duda de si seguían o no en su partido, pues prefirieron moverse a donde sí iba a haber trabajo, y eso es lo que le alcanzó para ganar. Yo creo que aquí se acaba la democracia en México, y lo que vamos a ver de aquí en adelante no va a ser exactamente democracia liberal, va a ser otra cosa, lo que ahora llaman democracia iliberal. No va a haber competencia con las mismas condiciones para todos los partidos, no va a haber libertad de expresión ni de reunión suficientemente amplias como las teníamos. Se observa ya el control de la prensa por parte de López Obrador, me parece. Entonces, esto es lo que vamos a tener de aquí en adelante, ya no va a ser igual a lo que vimos, y hay que ver, esto ha pasado en Turquía, ha pasado en Hungría, lo ha estado intentando el señor Trump en Estados Unidos, aunque todavía no lo logre. Es un fenómeno global, aquí también pasa. Eres bastante pesimista con respecto a la capacidad de reacción de la sociedad civil o de instituciones que, construidas en estos periodos democráticos, tanto en Estados Unidos con otra visión distinta como en México, pueden hacer para, pues, tratar de mantener este modelo democrático. Sí, soy pesimista porque creo que estas instituciones se construyeron bajo una lógica discursiva anterior, no la de las redes sociales. Las redes sociales nos obligan a funcionar a través de grupos definidos por su identidad, y eso es lo que está rompiendo las estructuras. No es únicamente que tengamos un movimiento populista como el que hubo en los años 20 o 30, frente al cual las instituciones sí pueden defenderse, pero frente a los grupos identitarios las instituciones no tienen fuerza porque no se hicieron para ello, y construir estas nuevas instituciones va a tardar una generación o dos, y después va a regresar la democracia y muchas otras cosas, pero de que nos echamos 25 años en esto, nos los vamos a echar. Bueno, habrá que ver si hay todavía capacidad de reacción en función de muchas cosas. Un mercado que no puede regresar a ser lo que era antes, Macario, cosas de ese nivel que pudiesen cambiar. Yo sé que tenemos diferencias en ese sentido, pero no. Yo creo que los mercados también se están moviendo en esa dirección. Si observa uno la manera como se están moviendo los patrones de consumo, la gente compra cosas hechas específicamente para ellos, ya no este mercado masivo que coincidía con la democracia masiva y los medios masivos de comunicación. Lo hace a través de Amazon. Sí, ahora lo que tenemos es compras directas de las cosas para democracias hechas a la medida de lo que tú quieres ver, porque eso es lo que lees en las redes, y a esto se requiere construirle instituciones diferentes. Un nuevo mundo, Macario Schettino. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Manuel. Fue Macario Schettino aquí en Línea Directa.